El fruto del Espíritu. Lucir como el Señor. Reverendo Kevin Gigu. Tuvimos unos días extraordinarios en nuestro campamento de verano. El tema que exploramos a través de esta semana maravillosa fue el fruto del Espíritu, lucir como el Señor. Comenzamos nuestro campamento en un lugar apartado para la oración, el cual llamamos un lugar a solas. Allí empezamos la semana al dedicar estos días a Dios. Durante el campamento compartimos como familia y consagramos tiempo a la palabra. Fueron unos días llenos de poder. Al comenzar el campamento compartí con los creyentes que, fuera del tema que estudiaríamos durante la semana, había otras dos palabras en mi corazón: oración y poder. Y era un poco similar a lo que Tania estaba conversando ayer en el día de la palabra con las mujeres, que deberíamos ser gente de oración y gente de poder. Y si no somos lo primero, no seremos lo segundo. La palabra del Señor dice que deberíamos orar sin cesar. No hay muchas cosas en la palabra que Dios sugiera que deberíamos hacer todo el tiempo. No obstante, la palabra dice que deberíamos orar constantemente, continuamente. Y Pablo oró de dos maneras: en el espíritu y con el entendimiento. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y cuando lo hacemos, deberíamos esperar ver poder en manifestación. Y en la medida en que vivamos una vida dedicada a la oración, como dice la Escritura, nos deberíamos consagrar a la oración. Cuando oramos, no mendigamos. Cuando oramos, damos gracias. Orar es tomarle la palabra a Dios. Es aceptar su promesa. Cuando sabemos su palabra, sabemos qué está disponible. Y cuando sabemos lo que está disponible, queremos vivir una vida al estilo de Jesucristo. Una vida basada en escrito está. Cuando sabemos lo que está escrito, podemos vivir el lema escrito está. Y cuando vivimos una vida de acuerdo a escrito está, tendremos una vida basada en la oración y como resultado tendremos una vida llena de poder en manifestación. El tema de esta semana en el campamento fue el fruto del Espíritu, lucir como el Señor. Esta mañana quería ahondar un poco más en el aspecto de lucir como el Señor. Por favor, vamos a Gálatas 5 y leamos juntos. Y a medida que vamos leyendo, voy a enfatizar algunos aspectos. La palabra está al centro de todo lo que hacemos. En esta ocasión queríamos ahondar en la palabra para profundizar nuestro entendimiento en el fruto del Espíritu. Antes de comenzar el campamento, le pasé a los maestros y al equipo de trabajadores un apunte de 3 páginas sacado de la serie de enseñanzas que tenemos en el tema de andar por el Espíritu que Wayne Clapp hizo hace un par de años atrás. Un apunte de 3 páginas sobre el fruto del Espíritu. Me pareció que si esta era una función hospedada por el Ministerio de la Familia Cristiana, deberíamos revisar lo que el Ministerio de la Familia Cristiana ha enseñado sobre este tema en el pasado, y desde esa plataforma continuar edificando sobre este fundamento. En el campamento, cada día fue dedicado a un aspecto diferente del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Aquí tenemos un grupo de 3. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son características de Jesucristo. Así era el carácter de Jesucristo. Al manifestar estas características en nuestra vida, estamos imitando al Maestro. Jesucristo se empeñó en lucir como el Señor Dios. Jesucristo trajo al mundo el entendimiento de quién es Jehová el Señor. Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al observar a Jesucristo,
La gente pudo percibir cómo era Jehová Dios, porque este es también el carácter de Dios. Jesucristo era así y se supone que nosotros también seamos así. El fruto del Espíritu es nuestra marca de calidad, marca la calidad de nuestra vida. Si miramos a los 4 evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesucristo, cómo vivió, cuál fue su actitud, cómo pensaba, en qué se basó para tomar decisiones, cuál era su motivación, cómo cuidó a la gente, cómo manejó su interrelación con otros, cómo anduvo en poder. Creo que a veces decimos que queremos ser como Jesús, pero solo enfatizamos la parte relacionada con el poder que manifestó. Las señales y maravillas. Bueno, eso refleja una gran parte de lo que somos en Cristo. Pero si vamos a andar en el poder y la fuerza y la autoridad y el dinamismo y la resolución con la cual Jesús anduvo, si queremos andar de ese modo, entonces también necesitamos caminar con la actitud con la cual Jesucristo caminó. Tener su perspectiva, sus prioridades. Lo que nos motiva debería ser lo que a Él lo motivó. Debemos manifestar su humildad, la constancia que tenía, la falta de egoísmo que tenía. Tenemos que caminar en el amor que Jesucristo tenía por la gente, el gozo que tenía. Tenemos que caminar con la paz que Él caminó. Tenemos que manifestar la paciencia que Él manifestó, la benignidad que Él manifestó, la bondad que tenía, la fe que tenía, la mansedumbre que tenía, la templanza que tenía, porque Él completó la ley. Él llevó a cabo la totalidad de la ley mosaica de Moisés. Esta carta se les escribió a los creyentes de Galacia, y a veces la gente se refiere a esta epístola como al pequeño libro de Romanos, porque al igual que el libro de Romanos, trata del tema del andar de la carne en oposición al andar por el Espíritu. Y si desean más tarde, en algún momento, cuando tengan tiempo, pueden leer este capítulo 5 de Gálatas, incluso utilizando otras versiones con las cuales no están tan familiarizados, para ganar entendimiento. En este capítulo realmente se puede ver el desafío que tenía la iglesia de Galacia. Muchos de ellos habían renacido durante el primer itinerario de Pablo en Hechos 13:14. Y ahora les tiene que escribir y decir: «Oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué han vuelto atrás? ¿Por qué se han puesto nuevamente bajo el yugo de la ley?». Y les dice: «Anden por el Espíritu». Jesucristo completó la totalidad de la ley, por lo tanto, anden por el Espíritu. En la medida en que andamos por el Espíritu, estaremos operando el poder de Dios en nosotros. Estaremos utilizando la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. En la medida en que andemos por el Espíritu, utilizaremos los elementos del Espíritu, y lo que estamos mencionando en esta enseñanza es el fruto. El resultado, lo que fluye hacia afuera, la resultante, el subproducto del andar por el Espíritu. Este no es el fruto que resulta del andar de acuerdo a la ley mosaica. Uno no logra esta grandeza al andar con solo pensar profundamente al respecto. Uno no logra andar de esta manera solo porque uno es bien inteligente o por haber logrado vivir por muchos años y ser avanzado en años. La única forma de lograr que este fruto fluya en nuestra vida es que se muestre exteriormente, de que salga de nosotros, es el andar de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos andar entonces por el Espíritu? Vamos a la palabra escrita. Hacemos lo que la palabra dice. Escuchamos la voz del Padre en la palabra y en nuestro corazón, porque Cristo en nosotros es el nuevo espíritu nacido en nosotros.
andamos por ese espíritu y sacamos el máximo de la evidencia de ese espíritu. Utilizamos ese espíritu del mejor modo que podamos. Luego, como resultado de haberlo usado, el fruto se manifestará, se evidenciará en nuestra vida. Este no es el fruto de buenas obras. Este no es el fruto logrado por haber apretado los dientes. Este no es el fruto de los esfuerzos de Kevin. Forzar al espíritu para que éste crezca es algo difícil de hacer. Se logrará algo con simplemente gritarle a una planta, ¡crece! ¡Crece! Uno no le puede obligar a una planta a crecer. Esta es una cuestión de plantar y cultivar, y cuando hacemos nuestra parte, Dios se encargará del crecimiento. ¡Fantástico! Esto me quita el peso de encima. No estoy a cargo del crecimiento. No estoy a cargo del crecimiento en mi vida. Tampoco estoy a cargo del crecimiento en la vida de otros. No obstante, la palabra habla mucho sobre las responsabilidades que tengo como un colaborador de Dios, de modo que tengo que hacer mi parte. Mi parte es plantar la palabra y debo cultivarla, debo regar la palabra en mi vida. Necesito andar por el Espíritu y evidenciar, y estas evidencias se manifestarán. Habrá fruto como producto de un caminar con el Padre. El andar por los sentidos no es suficiente en nuestro día y tiempo. ¿Lo ha notado? No es suficiente usar este cerebro que pesa como 1,5 kilos o algo así y con él tratar de entenderlo todo. En la familia, en el trabajo, con otras personas como casadas, como persona casada, como persona soltera. No tenemos suficiente cacumen para lograr el éxito en este día y tiempo, solamente usando el cerebro. Necesitamos andar por el Espíritu. Veremos que logramos tener éxito cuando andamos de esta manera. No solo estamos hablando de Cristo y los Evangelios, más bien estamos hablando del carácter de Jesucristo que vemos en los Evangelios, pero que se activa en la vida del creyente después del día de Pentecostés. Una vida en el poder del Espíritu. ¿Comprenden? Si solo enfocamos después de Pentecostés, entonces no vamos a entender cómo Jesucristo fue y cómo anduvo en poder. Si queremos andar como Él anduvo, necesitamos Espíritu Santo. Hoy no vivimos como vivían en los Evangelios. Vivimos con lo que Jesucristo nos permitió obtener, poder desde lo alto. Él murió para que pudiéramos recibir el Espíritu de Dios y pudiéramos vivir una vida de modo tal como se muestra en las epístolas eclesiásticas. Si vivimos de este modo, veremos el carácter de Cristo, las características de Jesús en nuestra vida, pero no solo a la manera de los evangelios, sino que en una forma infundida y energizada por el poder de Dios. Es una combinación muy emocionante. Cuando hablamos del fruto, por ejemplo, no solo estamos hablando de fe, la fe regular del creyente, estamos hablando de una fe y de una fidelidad que proviene del andar por el Espíritu. Esta no es solo una vieja enseñanza que habla del gozo, sino que es un gozo que proviene del andar por el Espíritu. De un andar en poder, de un andar de acuerdo con lo que la palabra dice. Estos son subproductos de un avance en la simplicidad de la palabra de Dios. Sí, quiero el poder, los milagros y las maravillas de Jesús, pero si voy a lograr esto, necesito pensar como Jesús pensó. Necesito pensar como el Señor. Necesito hablar como el Señor. Necesito actuar como el Señor. Si es que quiero lucir como el Señor, ¿correcto?
Si tenemos la palabra en nuestros pensamientos y ella es nuestra motivación, entonces cuando alguien lo ve a usted, ha visto al Padre. Cuando alguien ha pasado tiempo con usted, entonces ahora comprende mejor cómo es el Señor. Oiga, ¿no cree que esta vida que tenemos es fantástica? Es estupenda, maravillosa. Bueno, Sara mencionó este gráfico que tenemos aquí y en realidad esta mañana no tenemos tiempo de revisarlo en gran detalle. No obstante, quisiera decir que forma parte de la clase del andar por el Espíritu. Aquí vemos cómo el amor, gozo y paz trabajan juntos. Son inicialmente para el individuo. Es algo que podemos ver en nuestra vida. Vemos que con el amor, el gozo, la paz en mi vida, estoy entonces preparado para poder ministrar a otros. Con esto bajo el cinturón puedo tener paciencia y ser benigno. Y luego mi paciencia y benignidad se manifiestan cuando estoy trabajando con otros. Y luego, en la medida en que traemos resultados a nuestra vida, el resultado es un resultado de fidelidad, de mansedumbre, gentileza y de templanza, de autocontrol para producir resultados. También funciona del siguiente modo al activar y energizar el amor, la paciencia, la fidelidad. Estos son frutos que activan, son frutos que facultan. Luego tenemos los frutos que alientan, que dan ánimo, el gozo y la benignidad y la mansedumbre, gentileza. Estos nos reaniman, nos dan valor, nos alientan. Y luego vienen los frutos que tienden a guardarnos, tal como la paz de Dios, la bondad de Dios y la templanza. Ese autocontrol que nos protege del adversario, de que impide que tenga entrada. Estos son atributos que obtenemos por nuestro andar por el Espíritu. El amor de Dios proviene de una decisión del libre albedrío. No está basada en sentimientos. El gozo de Dios es una efervescencia con la que no podemos dejar de vivir. Es ese factor efervescente que nos ayuda a seguir adelante. Y la paz de Dios es aquella callada quietud que consiente, permite o autoriza. La paz de Jesús, el príncipe de paz, que podemos manifestar al andar por el Espíritu. La paciencia es aquel principio que también podemos definir como lento para la ira. Se nos dice, así se menciona en el Antiguo Testamento. Es ser una persona tolerante, con un fusible de larga resistencia, por así decirlo. Es ser bueno con la gente, es poder trabajar con ellos por un largo trecho, es no querer tomar represalias. ¿Por qué? Porque eres lento para la ira. Y la palabra que se traduce en la versión Reina Valera como benignidad se podría también traducir como afabilidad, que quiere decir agradable, dulce, suave en la conversación y el trato, de buen corazón, y como Sara enseñó, trae consuelo, desahogo a otros. Cuando ministramos esa afabilidad espiritual a otros, les trae consuelo, desahogo, bondad. Es algo que está relacionado con la integridad moral. Es una inclinación a hacer el bien. Es una integridad con esa integridad moral podemos tomar buenas decisiones porque tenemos bondad en nosotros. Queremos hacer el bien, ya sea que la gente nos esté mirando o no, ya sea que la gente lo sepa o no, ya sea que recibamos la gloria o no, ya sea que nos golpeen la espalda o no, o seamos reconocidos o no. Es la bondad lo que nos motiva a pesar de todo. El estándar de la palabra cimenta la bondad. Es el fundamento de la bondad. A la base está esa integridad moral. La fe aquí es en el sentido de fidelidad.
esa fidelidad que manifestamos para traer resultados. Y la mansedumbre aquí es en el sentido de gentileza. No solo es la humildad de poder recibir instrucción o guía, sino que más bien la actitud que lo permite. Es la gentileza del corazón que nos permite querer saber lo que Dios tiene para nosotros. Y templanza, que es autocontrol, es lo que cierra esta unidad del fruto del Espíritu. El amor está al principio de la lista y el autocontrol está al final de la lista. En un sentido, todas estas son manifestaciones del primer fruto, que es el amor. ¿Cuál es el fruto más importante? El fruto más importante es el que necesita usted en el momento presente en que usted se encuentra. La manifestación del Espíritu actúa del mismo modo. ¿Cuál es la mejor manifestación del Espíritu? Bueno, a mí me gusta la palabra de sabiduría. Bueno, yo prefiero el hacer milagros, etc. La mejor manifestación del Espíritu es la que usted necesita en el momento presente en que se encuentra. El fruto del Espíritu es como un racimo de uvas. También lo es la manifestación del Espíritu. Está en singular, como un racimo de uvas. No obstante, las vivimos en el sentido plural. Todas las manifestaciones del Espíritu son parte de nuestra vida. Las 9 cuando hay sol o cuando llueve. Cuando llegamos a amar las manifestaciones, las amamos todas. Si amar en lenguas con interpretación, debería también manifestar la fe, tanto como le gusta escuchar palabra de profecía. Depende de lo que necesitemos. ¿Qué es de mayor provecho? ¿Una escopeta o un plátano? Depende de dónde se encuentre, cuáles sean las circunstancias y cuál es la necesidad en el momento. Tanto la manifestación como el fruto vienen en un paquete. Y ese paquete es el Cristo en usted que quiere salir al exterior. Necesitamos que el Cristo en nosotros emerja de nosotros. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La Nueva Versión Internacional dice: el que afirma que pertenece en él debe vivir como él vivió. ¡Qué vida! ¡Qué meta más tremenda! Lucir como el Señor. Se supone que andemos como Jesucristo anduvo. Esta verdad debería volvernos humildes. Para andar de esta manera implica todo lo que hemos hablado aquí. Primero de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo. Tupos, ugogramos, upogramos, si me acuerdo bien. Esa es la palabra en griego. Esto significa poner un pie en la nieve y luego el otro pie. Una vez saqué a mis hijos afuera de la casa cuando había una tormenta de nieve, cuando mis niños eran chicos, hace ya mucho tiempo atrás. Y caminé en la nieve y les dije: quiero que caminen detrás de mí y que pongan su pie exactamente donde yo he puesto el mío. Yo pongo mi pie en la nieve y luego ustedes me siguen, haciendo lo mismo. Por supuesto que se estaban riendo todo el rato mientras hacíamos esto, el sermón en la nieve. Pero lo hicieron. Ellos pusieron su pie donde yo lo había puesto. Y yo les enseñé. Así es como caminamos. Seguimos las pisadas de Jesucristo. Donde Él puso su pie, nosotros ponemos el nuestro. Así es como debemos seguir a Jesucristo. Debemos seguir sus huellas, sus pisadas, guiados por el Espíritu de Dios, que también nos dejó. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y primera de Pedro 1:4 dice:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios, por su poder, nos ha dado la naturaleza divina. Somos distintos, no somos como los demás. Se supone que luzcamos como el Señor. Él ya no está más aquí en la carne, pero nos dejó su espíritu y las promesas de la palabra. Y cuando renovamos nuestra forma de pensar para hacerlo de acuerdo a la palabra, con ese espíritu perfecto dentro de nosotros, vamos a lucir como el Señor. Y esa naturaleza divina se va a manifestar. La naturaleza divina desea manifestarse. Deje que el Cristo adentro salga. Cuando andemos por el Espíritu, irradiaremos estas distintas características que reflejan al Señor. No me voy a entristecer porque Él no está aquí en la carne. Oiga, lo voy a ver un día cara a cara. Pero en el intertanto, nosotros somos quienes irradian lo que Él fue y lo que Él es. Se lo damos todo al mundo. ¡Qué llamado! Entonces, si alguien necesita amor, le damos amor, el amor del Señor. Cuando necesita un toque, lo tocamos con el toque del Maestro. Cuando alguien necesita gozo, le habla y le imparte gozo a su vida, como el Maestro lo habría hecho. Cuando alguien está enfermo y necesita sanidad, lo sana como lo habría hecho el Maestro. ¿Correcto? Cuando el adversario ataca, lo reprendes como lo habría reprendido el Maestro, sin miedo, porque usted tiene la naturaleza divina. Colosenses 2:6 dice que estamos completos en Él. Pero, ¿qué ven? Si solo supieras todo lo que me falta. Oiga, estamos completos. Cuando nos miramos en el espejo cada mañana, ¡estamos completos! ¿Alguna vez finalmente voy a lograr hacer esto o aquello? Estamos completos. Necesito orar para lograr tener... Estamos completos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la naturaleza divina. ¿Qué más podríamos necesitar que la naturaleza divina? ¡Qué maravilla! Llenos con toda la plenitud de Dios. Efesios 3 dice que estamos llenos con toda la plenitud de Dios. ¿Por qué hemos de enfocar en lo que nos falta y en lo que no tenemos? Tenemos el fruto del Espíritu. No hay razón para no lucir como el Señor. Necesitamos dejar salir a flor de piel esa naturaleza divina. Tenemos el nuevo nacimiento. Hemos recibido el Espíritu. Hemos sido llenos a capacidad con la nueva naturaleza y con el carácter de Cristo. Y en la medida en que andamos por el Espíritu, andamos en el Espíritu, de acuerdo al Espíritu, entonces se activa la manifestación del Espíritu. Y esta se opera con fe y en amor. Y el resultado es el racimo de uvas. El resultado es que el racimo de uvas se manifiesta. Por tener la nueva naturaleza, el fruto se desborda. Esta es la recompensa. El producto secundario es la cosecha del Espíritu. Es el brote, el resultado. Es lo que fluye externamente de la naturaleza interior. El mundo necesita esto. El mundo necesita el fruto del Espíritu. No solo necesitan el fruto de un creyente tratando de actuar bien y de andar correctamente. Ese es el mensaje de los evangelios. Uno no necesitaba renacer para hacer eso. Hemos de vivir una vida cristiana de modo tal que es imposible vivir así sin tener el nuevo nacimiento.
sin tener a Cristo en usted. El Consolador iba a venir. Bueno, Él ya vino. ¡Aleluya! Ya vino. Correcto. Entonces, ¿por qué estamos esperando? ¿Estamos ya completos? Si tenemos la naturaleza divina, sí, tenemos la naturaleza divina. ¿Hay alguna promesa de la palabra que no podamos alcanzar? Tómele la palabra a Dios. Cuando oramos, oramos de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿correcto? Y cuando oramos, ¿por cuánto tiempo oramos? Oramos hasta que lo recibamos. He aquí la respuesta a ¿por cuánto tiempo debemos orar? Ese es el límite de tiempo para orar, hasta que lo reciba. ¿Y qué si escuchamos la trompeta? Estupendo. Entonces oramos hasta ese momento. Bueno, Dios es bueno. Hay distintas cosas que podemos hacer con el fruto o con un fruto. Podemos mirarle, sonreírle, ponerlo sobre la cabeza, pero si hemos de lucir como el Señor, observe lo que dice aquí en Efesios cuando se trata de usted y de lucir como el Señor. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Nueva Versión Internacional dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este es el nuevo usted. Este es el nuevo creyente. Este es el nuevo Pablo, la nueva María, el nuevo Javier. Tenemos una nueva vida creada a imagen de Dios. De tal palo, tal astilla. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hemos de imitar al Padre. Andemos en amor e imitemos al Padre. Quiero ser como mi papi. ¿No lo quiere usted? ¡Qué vida la que tenemos! Nos ponemos la nueva naturaleza. Todo esto tiene que ver con que luzcamos como el Señor. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Suena semejante a lucir como el Señor, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Existe otra versión que dice, los escogió para que fueran como su Hijo. Nos eligió para que fuéramos como su Hijo. Es emocionante. Otra versión dice, para que Jesús fuera el hermano mayor, para que Jesús fuera el mayor de los hermanos en una vasta familia. Otra dice, para que modeláramos nuestra vida de acuerdo a la imagen del Hijo. Gálatas 4:11 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, o hasta que Cristo se desarrolle completamente en vuestra vida. Aquí Pablo les estaba diciendo, quiero que la mente de Cristo sea formada en vosotros, para que Cristo sea manifestado. Para lograr esto, el libro de Gálatas les dice a los tremendos creyentes de Galacia que no debían mirar a la ley mosaica para alcanzar salvación o para obtener entereza. Para lograr estas cosas debían andar por el Espíritu. Para lograr estas cosas debían andar por el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Colosenses 3 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto también será verdad en el futuro. Primera de Juan 3b dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Filipenses dice que tendremos un cuerpo glorioso.
como el suyo. La Nueva Versión Viviente dice, Él toma nuestro débil cuerpo mortal, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en cuerpo glorioso, en un cuerpo glorioso como el de Él. Aleluya. Voy a tener un cuerpo resucitado como el suyo, pero en el intertanto quiero ser como Él. ¡Qué vida! ¡Qué vida! Traemos la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. Y Efesios 4 dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Otra versión dice, creciendo a la talla completa del estándar de Cristo. Y el versículo 15 dice, creciendo en todo aspecto más y más como Cristo. Esto es lo que quiere decir lucir como el Señor. El fruto no es mejor que la fruta de la cual procede, de la semilla de la cual provino. Si la semilla es mala, el fruto será malo. Pero si la semilla es buena, vamos a tener un buen fruto a partir de ella. La parábola del sembrador llama a la semilla la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Luego Pedro dice, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de la semilla de la palabra obtuvimos la semilla incorruptible de Cristo. Dios utiliza terminología que podamos comprender. Las raíces fuertes producen un fruto fuerte. Si la raíz es mala, vamos a tener problemas para producir un buen fruto. Las raíces deben ser buenas y profundas. Luego el fruto sale a luz y crece en forma saludable. ¿Está claro? Si estamos enraizados en algo incorrecto, el fruto que produzcamos no será bueno. ¿Correcto? Si estamos enraizados con algo que no es bueno, ¿se acuerdan lo que dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida en este versículo es la palabra para fruto podrido, pútrido, en griego. Ningún fruto de palabras podridas, pútridas, salga de vuestra boca. La palabra dice tantas cosas en relación al fruto. Necesitamos tener raíces que estén arraigadas y cimentadas en el amor. Proverbios 12 dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. También a Jesucristo se le designó como raíz, la raíz de Esaí, la raíz de David. Y la parábola del sembrador tiene todo que ver con semilla y raíz y crecimiento y fruto. ¿Cuán profundas son sus raíces en la palabra? Esta es una buena pregunta. ¿Cuán profundas son nuestras raíces en la palabra? La parábola del sembrador hablaba sobre la importancia de sembrar la semilla en el suelo antes de que vengan los pájaros del cielo y se la coman. Si el terreno es duro, las semillas no penetrarán y los pájaros del cielo se la comerán. No debemos permitir que las presiones o los placeres nos saquen de la palabra. ¿Cuán profundas son nuestras raíces? Cuando sabemos lo que dice la palabra, podemos vivir de acuerdo a está escrito. El apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento. Él se sabía la palabra que había estado disponible para él. El apóstol Pablo usó más de 110 referencias del Antiguo Testamento para enseñarnos el Nuevo. Pablo no escribió algo que lo hacía sentir bien y punto. Él utilizó la palabra de Dios que él sabía y anduvo por el Espíritu y aplicó las verdades del Antiguo Testamento para enseñarnos el Nuevo Testamento. ¿No es fantástico? Si recuerdo bien, el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro aprendizaje,
Pablo utilizó más de 110 referencias del Antiguo Testamento para enseñarnos el misterio. Entonces quizás necesitamos pensar al respecto. Bien, el Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es correcto. Esperamos fruto de parte del Padre. Pensamos como el Señor, andamos como el Señor, actuamos como el Señor, amamos como el Señor. Entonces luciremos como el Señor. Andamos como Él anduvo. Recuerde todos los versículos que tienen la frase como Él es. Primera de Juan dices: somos ahora como Él es. Él se transformó en lo que éramos para que nosotros pudiéramos ser como Él es. Lucir como el Señor es vivir como el Señor Jesucristo en todo aspecto. En nuestra vida de oración, nuestro andar en poder, cuando se trata de señales y maravillas, al manifestar el gozo, la creencia, el amor. Podemos ser de esta manera. Él tiró la carpeta roja para nosotros. Y para terminar me gustaría ir a Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Hechos 19:20 dice: y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor tuvo un efecto poderoso. Esta es una figura literaria maravillosa cuando la Escritura dice que la palabra del Señor creció. Piensa al respecto. ¿Quiere acaso decir que se le agregaron más páginas a la Biblia aquel día? La palabra de Dios creció. ¿Cómo fue que creció? ¿Qué quiere decir? Usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad? La palabra de Dios creció en sus vidas. ¿Acaso no es esta una forma fenomenal de decirlo? Que la palabra del Señor creció. Necesitamos hacer todo lo que podamos como la gente de Dios y todo lo que podamos como comuniones y como ministerio, de modo que la palabra del Señor pueda crecer. No agregarle a la palabra ni tampoco quitarle, para que la palabra del Señor, la palabra de verdad, crezca, medre en la vida de la gente. Más gente luciendo como el Señor. Entonces, luego de que la palabra crece, cuando la palabra crece, entonces prevalece, y así la palabra tiene un efecto poderoso. ¿Desea que la palabra tenga un efecto poderoso? ¿Deseamos esto en nuestras vidas? ¿Deseamos tener un efecto poderoso como ministerio y hacia la gente de Dios? ¿Ver resultados? Pablo dijo: no con sabiduría humana, sino con sabiduría dada por la palabra y con poder. ¿Desea ver un efecto poderoso? La palabra de Dios debe crecer, y en la medida en que la palabra crezca y andemos por el Espíritu de Dios, en lugar de andar por la ley, seremos completamente libres y veremos todos estos frutos en cada una de nuestras vidas, por el Espíritu. Y con eso seremos capaces de tener un efecto prevaleciente y poderoso de la palabra de Dios en la medida en que crece en nuestra vida. ¿Ok? Padre, queremos darte las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que podemos lucir como el Señor. Y que esta es una experiencia que nos hace humildes, pero es también una experiencia poderosa. Padre, deseamos tener la humildad de Jesucristo y al mismo tiempo deseamos tener una experiencia externa, dinámica y llena de fortaleza que produzca el favor que Jesucristo manifestó. Gracias, Padre, por habernos llamado a hacer esto. En un sentido somos un ejército de gente ordinaria, pero que en ti somos más que suficientes. Has tomado gente de cuerpo y alma y nos has llamado a ser tus hijos y a tener propósito y significado, y nos has transformado en personas supernaturales, habiendo producido
de una vida natural en el pasado, habiendo procedido de una vida natural en el pasado. Sabemos que a veces se produce una lucha entre el hombre viejo y el nuevo dentro de nosotros, pero en tanto andemos por el Espíritu, mantendremos ese hombre viejo en el lugar que le corresponde. Vamos a mantener al adversario en nuestra vida bajo la planta de nuestros pies y está justo en su cuello. Clamamos estos frutos en nuestra vida, de modo que podamos tener un efecto positivo, una muralla que nos rodee en el nombre